Muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Católica, bienvenidos al Máster en Creación Digital. Esta es una de las 3 aulas MAC que tiene el área multimedia de la Universidad Católica y en esta espero que estéis algunos de vosotros y podamos compartir este Máster en Creación Digital. Son 15 años ya de ediciones de este máster, de las que hemos aprendido mucho y espero que poder compartir con vosotros todo este conocimiento. Antes que nada, permitidme agradecer a los nuevos alumnos a la promoción de posgrado, concretamente a Eugenia García Armillana, la colaboración, la organización de estas jornadas de puertas abiertas y también al SEN, concretamente a Samuel Navarro Mozmediano, exalumno del grado Multimedia y Artes Digitales, que han hecho posible pues, la jornada de puertas abiertas. Bien, como decía, espero que poder compartir en este aula experiencias, conocimientos, también muy buenos momentos, la verdad, como en estas últimas 15 ediciones hemos compartido. Y me gustaría compartir con vosotros que en estas 15 ediciones hemos aprendido mucho, creo que tenemos un fácil camino en lo que es la parte docente, porque tenemos esta experiencia de 15 años, pero también el reto de poder hacer que estos 15 años no pierdan la tensión, ¿vale? Y que a partir de ahora pues también tengamos esta nueva dirección, ¿no? Ha habido un relevo en el cambio de dirección del máster y es también un reto, como os digo, poder llevarlo a cabo. La idea fundamental del máster y como se plantea esta jornada de puertas abiertas no es tanto explicar el plan de estudios, que también espero que os hagáis una idea, sino entender por qué el máster en creación digital puede ser una buena opción para vosotros y por qué la Universidad Católica. Bien, pues nuestro objetivo desde un principio siempre fue formar a todoterrenos digitales, es decir, personas que pudieran explorar quizá ámbitos que no eran comunes. Si alguien, por ejemplo, mi formación es de vídeo, pero no controlo de diseño gráfico, pues bueno, y tampoco controlo de diseño web, hacerme un reciclaje digital en el que poder compartir también la comunicación finalmente de la empresa y hacerla de una manera más global. Por lo tanto, gente que sabía de vídeo, que también controle gráfico y web, gente que controle gráfico, controle de vídeo y de web, y gente que controle de web, también controle de gráfico y de vídeo. En cualquier caso, si cualquiera de estos ámbitos tenéis un control más que aceptable, no os preocupéis porque siempre hay una atención personalizada y siempre seguro, y la experiencia de estos 15 años nos avala, que nadie queda atrás, por supuesto, porque siempre, por otra parte, se empieza desde cero, ¿vale? Pero siempre hay una inquietud. Por eso, aunque se empieza desde cero cada programa, cada ámbito, pues bueno, siempre hay se parte de esa inquietud que todos tenemos si nos metemos en este mundo de la comunicación. Como decía, y aunque vuestro nivel, por otra parte, sea alto en cualquiera de estos 3 ámbitos, siempre nosotros, con atención personalizada, os aseguro que vamos a enriquecer esa formación, como digo, que tengáis en cada uno de los ámbitos. Bien, si tenéis experiencia, habéis conocido, o más que experiencia, habéis googleado y buscado anteriores ediciones, hemos condensado el máster en creación digital para hacerlo del transatlántico que teníamos antiguamente, ¿no? Que era, pues bueno, la formación era extensa y profunda y demás, pero lo hemos condensado en unas jornadas más ágiles, 4 días a la semana, de lunes a jueves, ¿vale? Otras mismas 4 horas, ¿vale? Para hacerlo, digamos, más condensado y que no sea que el propio transatlántico que habíamos creado se podía generar como una especie como casi de ver cómo lo manejamos. Pues hemos hecho el esfuerzo durante estos 2 últimos años que nos hemos organizado para poder hacerlo de una manera condensada y, bueno, esperemos que sea de vuestro agrado y que vuestras expectativas se cumplan. Bien, pues espero que lo podamos compartir, que lo disfrutemos y yo tampoco me quiero enrollar mucho porque tenemos a varios profesores que os van a explicar cada una de las partes básicamente de cómo funcionan las dinámicas, no tanto el plan de estudio, sino un poco las dinámicas que se van a desarrollar en clase. Y, bueno, espero que estéis orgullosos de lo que espero que en unos meses podamos vernos aquí. Bien, quisiera lo primero presentar a Arantxa Fernández. Arantxa Fernández es la profesora vamos a hablar del plan de estudios, aquí lo tenéis, pero yo entiendo que el plan de estudios cada uno ya se lo ha buscado en la página web. En la jornada de puertas abiertas, como decía, no se trataba tanto de un plan de estudios, de desarrollarlo, sino que, bueno, ver un poco las dinámicas, resolver dudas y por qué la Universidad Católica y por qué el máster en creación digital. Bien, como decía, Arantxa Fernández va a hablarnos del ámbito propio suyo profesional, que es la fotografía, y sin más dilación os dejo con Arantxa. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, como dice Luis, yo soy fotógrafa, tengo un estudio de fotografía, además imparto clase en el grado multimedia también y varios años también ya en el MCD y, bueno, es una asignatura con
con la que estamos trabajando siempre súper a gusto porque vosotros venís con muchas ganas y, bueno, deciros que actualmente la fotografía no hace falta que diga que está muy extendida, sobre todo también en el ámbito industrial, porque cada vez más las empresas medianas y grandes tienen un departamento de marketing, un departamento de comunicación y demandan profesionales que tengan conocimientos suficientes para, para poder realizar los trabajos que hagan falta en cuanto a fotografía para la página web o para las distintas publicaciones de catálogos que realizan. Es por esto que en la asignatura de fotografía y tratamiento digital de imágenes se empieza hablando en la parte de fotografía sobre técnica fotográfica. La técnica fotográfica es la base para que vosotros luego podáis desarrollar cualquier creatividad que queráis llevar a cabo. Después pasamos un poquito a hablar sobre el tema de la composición, las reglas de la composición y para enseguida meternos de lleno en el revelado digital. ¿Vale? Vamos a trabajar el programa de Lightroom que pertenece al paquete de Adobe, aunque veréis que es perfectamente compatible el estudio de Lightroom con el de Camera Raw, que está incluido en el programa de Photoshop. Después vamos a trabajar 3 géneros. El género del retrato, que es un género que os encanta normalmente, y la universidad pone a disposición nuestra un estudio de fotografía con flashes profesionales y cámaras reflex con las que vamos a trabajar y vamos a aprender los distintos esquemas de iluminación que hacen falta, ¿no?, para desarrollar una fotografía de retrato profesional. Después trabajaremos el género de producto. El género de producto está incluido también el de gastronomía y es el género que luego realmente el que lleváis a cabo, ¿no?, más fácilmente cuando entráis a trabajar en una empresa. También trabajamos con flashes en el estudio. Y por último trabajaremos el género de la arquitectura, saldremos a fotografiar por ahí en el tema de prácticas y la verdad que espero que con estos 3 géneros se cumpla todo el abanico que vosotros necesitáis para entrar a trabajar en una empresa. Bueno, en la segunda parte de la asignatura ya se trabaja todo el tema de retoque y tratamiento digital de imágenes, entrando a fondo en el programa de Photoshop. Vamos a ver, empezaremos desde cero, ¿vale? Que nadie se asuste porque Photoshop es infinito y todos sabemos que nunca terminaríamos, ¿no?, de trabajar con Photoshop, pero empezaremos con herramientas de selección, con herramientas de reparación y después pasaremos a trabajar ya máscaras de capa, capas de ajuste, fusiones de capa, ¿vale?, hasta llegar ya a un punto avanzado. Como veis, en general, todo esto que os estoy comentando tiene como objetivo un resultado de aprendizaje principal de la asignatura, que es el de dominar todo el flujo de trabajo desde la captura, el revelado digital del formato profesional RAW y terminar con una postproducción digital de calidad, ¿vale? Entonces, esto sería un poquito cómo vamos a trabajar la asignatura que me toca a mí. Muchas gracias. Muy bien, Arantxa, pues muchas gracias. Vamos a pasar con Roberto Hoffman, a que por supuesto también tengo que agradecer, lo he dicho antes, la presentación que hemos tenido ahora en el PDF que estamos viendo ahora mismo. La presentación es obra y gracia de Roberto Hoffman, ¿vale?, nuestro creativo diseñador. También compartió con otros profesores, no solamente es el único que veréis en la parte más creativa, pero sí que quiero presentar a Roberto y agradecer también como coordinador el máster en creación digital. Adelante, Roberto. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Nada, simplemente voy a hablaros un poco de las asignaturas que vais a tratar conmigo. En este caso empezamos por creatividad y diseño corporativo, que trabajaremos, bueno, tanto Fernando Tamarit como yo. Con él veréis fundamentos de la ilustración vectorial, un poco lo que es trabajar con Illustrator, las bases y fundamentos básicos de lo que es Illustrator. Y luego conmigo pasaréis a trabajar lo que es, en este caso, un poco lo que es la identidad corporativa. Llevo más de 20 años, empecé muy joven, con 20 años, a trabajar en distintas agencias y estudios de diseño.
Y, bueno, llevo eso, 20 años desarrollando programas de identidad y vamos a abordar un poco ese aspecto de lo que es, en este caso, el diseño gráfico. Empezaremos a hablar de la iconicidad y simplicidad de la imagen, de la abstracción, trabajar la síntesis de la imagen enfocada siempre a diseño corporativo. Veremos las distintas tipologías de marcas corporativas que tenemos, con el fin, en este caso, de tener suficientes recursos para la hora de articular lo que sería pues, una identidad corporativa que pueda reproducirse en cualquier medio o dispositivo en este caso. Por último, lo que haremos también será trabajar en lo que sería, en este caso, recoger toda esa creatividad que hemos planteado para crear el universo de la marca, lo plasmaremos en lo que se denomina el Manual de Identidad Corporativa, que son las normas básicas de uso del identificador institucional. Todo esto lo haremos siempre desde una metodología basada en proyectos en los que sí que hay un contenido teórico, que obviamente tenemos que darlo, pero ese contenido teórico se afianzará a través de proyectos, en este caso, que se irán desarrollando en el aula y también de forma autónoma, cada uno en su casa. Y luego el aula será un lugar de compartir, en este caso, los avances que vais haciendo sobre vuestros proyectos y en los que yo iré, en este caso, dándos indicaciones de mejora, siempre desde un punto de vista no de romper lo que tenéis, sino de que intentéis evolucionar hacia una mejor solución. Trabajaremos mucho como se trabajan en dinámicas de agencias de publicidad en las que hay un director de arte o un director creativo en el que plantea una idea, se empieza a trabajar y luego se empieza a dirigir esos proyectos, con lo cual, en este caso, voy a aplicar un poco lo que he aprendido en estos 20 años trabajando con distintos equipos de trabajo. Eso sería en cuanto a lo que sería creatividad y diseño corporativo, donde estaremos tanto Fernando Tamarit como yo, que ahora hablaréis con él. Y luego pasaríamos ya a diseño y maquetación de publicaciones. Que si podéis, si pasamos la diapositiva. Vale. Maquetación de publicaciones, lo que trabajaremos es, hacer una publicación desde el inicio hasta el final. Empezaremos hablando de lo que es jerarquía y composición tipográfica, que es una parte muy importante también en el diseño gráfico, cómo poder crear distintos niveles de importancia visual, que un usuario no tenga que depositar mucho tiempo a la hora de descifrar un mensaje dentro de una página o un cartel. Luego hablaremos también, en este caso, también de arquitectura de la información, cómo crear una buena arquitectura de información que luego será aplicable a cualquier tipo de proyecto gráfico, ya sea cartel, web, editorial, ¿vale? Hablaremos también de la retícula compositiva, las distintos tipos de retículas compositivas que tenemos los diseñadores para poder afrontar un proyecto, en este caso, de diseño gráfico o de diseño editorial. Haremos también de los fundamentos del diseño editorial, serán clases teóricas muy participativas. Y luego trabajaremos también lo que sería InDesign práctico, digamos, aplicar toda esa teoría a lo que sería el programa de diseño que utilizamos los maquetadores, que son dos principalmente, Square XPS e InDesign, al que utilizamos principalmente InDesign. Y en este caso veremos todos los fundamentos técnicos de InDesign, automatismos, creación de estilos, etcétera. Y todo ello, al igual que en los proyectos de identidad corporativa, lo haremos a partir de clases prácticas guiadas en las que haréis ejercicios en los que yo os propongo y os guío para que lleguéis a concluir ese ejercicio. Y luego harán proyectos, en este caso creativos, donde aplicaréis todos esos conocimientos que hemos visto en las clases teóricas y en las clases prácticas guiadas, desarrollando un proyecto editorial propio. En este caso, pues eso, son clases muy activas, son clases muy dinámicas, lo solemos pasar muy bien siempre que trabajamos con los alumnos, con los proyectos. Y nada, en este caso espero que disfrutemos todos. Nada, darle las gracias a Luis por el trabajo y todos los del SENT y nuevos alumnos que estáis haciendo. Y nada, espero que nos veamos pronto por clase. Muy bien, Roberto, pues muchas gracias. La parte que me toca a mí es, iniciar la parte que me toca a mí es la parte de captura y edición de vídeo y audio digital. Lo que pretendemos con ello es que, la parte de vídeo empezaría ahora, ¿vale? Y sepáis que, como ha dicho Arantxa, la universidad pone a vuestra disposición quien no tenga una cámara la podrá utilizar, no solamente cámaras, sino como podéis ver en alguna de las fotografías que se ven ahí, pues trípodes, iluminación, sonido, ¿vale? Para poder trabajar, digamos, profesionalmente con el equipamiento necesario. Bien, en este caso a mí me gusta decir que más que aprender a veces tenemos que desaprender o quitarnos algunos vicios que podamos tener a la hora de comunicar, porque parece ser, y permitidme, que todos sepamos grabar y manejar, porque todos tenemos en el bolsillo quizá ahora mismo un móvil, con lo cual, pues bueno, a veces es complicado quitarnos algunos vicios, pero bueno, intentaremos que esa narrativa audiovisual, como pone también en la presentación,
podamos dirigirla a comunicar, no solamente registrar lo que tenemos delante, no solamente que tenemos que mostrar un elemento, sino cómo componerlo, cómo comunicarlo, cómo combinar los planos y las acciones para que nos centremos en lo principal y no en, oye, que en un plano general, por ejemplo, en esta sala, pues no nos podemos centrar en detalles, sino que tendremos que grabar también detalles para poder plasmarlo, ¿no? Pues bueno, en definitiva, intentar reconducir, en algunos casos permitirme, por la experiencia de otros másters, de cómo comunicamos con vídeo, y quien no haya comunicado nunca con vídeo, pues bueno, intentar también iniciar estos pasos de la comunicación audiovisual. Bien, la grabación de vídeo, por otra parte, inicia algo en el máster que también es el trabajo en equipo, es decir, si es la primera vez, ya después de unos cuantos meses, que ya habréis conocido, por supuesto, y alguna cena habréis tenido seguramente incluso, pues bueno, es la oportunidad para conocer las distintas habilidades de cada uno de vosotros y poderlas aplicar al ámbito profesional en un trabajo de equipo audiovisual. Habrá que trabajar también, el tema de la iluminación, ya aprendido básicamente en fotografía, pero la luz continua, pues bueno, tiene sus peculiaridades y también habrá que desarrollarlas. Distintos soportes de la grabación, ¿vale? Y todo finalmente cómo lo comunicamos a través de edición de vídeo y audio, ¿vale? Principalmente son 3 formatos los que se trabajan en el audio, en la parte de vídeo, como es la entrevista, ¿vale? El reportaje y finalmente el spot, algo más libre. Me gusta ir siempre de lo más académico, de lo más ortodoxo y más cerrado, menos abierto a la creatividad, para terminar con el spot, donde ya conociendo las reglas podemos ser más libres, ¿no? A la hora de crear. Bien, durante medio de estos 3 formatos, por supuesto, hay ejercicios muy interesantes como permitir, por ejemplo, pues, sonorizar y doblar una escena de ficción elegida por vosotros mismos, ¿vale? Y poder sentirte orgulloso de cómo, a través de unos elementos que buscamos por internet o que nosotros mismos mejor, ojalá, hayamos grabado, podemos generar ese universo que da vida a la escena que estamos comunicando, incluso desviar la comunicación, que no es exactamente fiel al original, sino que podamos emplearlo a una comunicación, ¿por qué no?, corporativa. Bien, tampoco me quiero enrollar más, espero que con las dudas que tengamos en las preguntas pues se puedan resolver. Ahora sí, seguidamente os comento o doy paso también y me enorgullece también poderos presentar al que fue director y que no deja de estar dándonos, digamos, por detrás como cierta autoridad moral de la responsabilidad que tenemos como tal del máster en creación digital, como es José María Lajara, que como os decía antes, pues es el reto de continuar su legado. Bueno, adelante, José María. Buenas tardes. Gracias, Luis, y gracias a todos los que os habéis conectado y os habéis interesado por el máster en creación digital. Lo primero es decir que la alternancia es buena, ¿vale? Yo he estado llevando el máster durante 15 años, a partir de ahora toma las riendas Luis, y estoy seguro que lo va a hacer igual de bien como lo hizo en los inicios del grado de multimedia. Bueno, en el segundo módulo de vídeo digital hay una asignatura en 3D, modelado y animación en 3D, que es de la que yo me encargo. Para empezar, voy a responder unas cuestiones muy breves sobre lo que es el 3D de una forma rápida. Hay mucha gente que no sabe lo que es el 3D y le tiene miedo, o bien porque no sabe, por desconocimiento, o bien porque ha tenido una mala experiencia. Bueno, pues quitaros todos los miedos porque nosotros empezaremos desde cero. Vamos a trabajar con un programa bastante fácil, muy potente, uno de los grandes programas del mercado como es Cinema 4D, pero a la vez lo bueno que tiene este programa y que todo el mundo comenta es que la curva de aprendizaje es muy sencilla. ¿De acuerdo? La siguiente cuestión es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué damos una asignatura de 3D en un máster en creación digital? Sencillamente porque el 3D llega donde otras técnicas no alcanzan. Es decir, donde no alcanza la ilustración vectorial, donde no alcanza la fotografía, ni el vídeo, ni alcanza el retoque digital de imágenes, ahí llega el 3D. Y nos va a permitir, como es una herramienta muy potente, poder crear ilustraciones que, evidentemente, compartan su contenido con el resto de técnicas. O sea, de alguna manera decir que el 3D tiene un espacio al que no llegan otras herramientas. ¿De qué consta la asignatura? Bueno, en la asignatura vamos a ver las diferentes fases de creación de todo programa 3D, bien sea Cinema o cualquier otro. Primero hay que, con una serie de herramientas, poder modelar nuestros objetos. Podemos modelarlos nosotros, podemos utilizar objetos de librería. Después, esos objetos están desnudos, están en blanco, habrá que pintarlos, habrá que texturizar. Luego, poner luces, diferentes tipos de luces, para darle cada vez un aspecto más realista a la escena, poner la cámara, hacerle una foto a la escena tridimensional, es lo que se llama hacer un render, y después, como ya sabemos de Photoshop, esa imagen la vamos a retocar, la vamos a postproducir. De alguna manera sería hacer exactamente lo que haría un fotógrafo en un estudio.
Es decir, primero colocaría o construiría un objeto, ese objeto tendría que estar texturizado o pintado, pondríamos las luces, pondríamos la cámara, le haríamos una foto, un render, como aquí se llama técnicamente hablando, y después ese render se retoca en Photoshop. Todo esto, por supuesto, con mucha paciencia, con cantidad de ejercicios en dificultad creciente, que nadie le tenga miedo, que nadie se quede atrás, porque empezamos desde cero y lo importante es que nadie se pierda. ¿Que alguien tiene ya conceptos de 3D? No pasa nada. Tenemos un montonazo de ejercicios para que nadie se nos aburra en el aula. Por eso, no os preocupéis. La pregunta de si es difícil, no es difícil, pero hay que trabajar. Hay que trabajar y tener en cuenta que hay que superar una serie de fases. Como hemos comentado antes, el modelado, el texturizado, la iluminación, la cámara, el render y la postproducción. Nosotros vamos a enfocar todo lo que es el modelado y animación 3D pensando no a lo mejor en imágenes técnicas, en imágenes de arquitectura, de ingeniería, sino en temas de ilustración y animación en plan creativo. Como os he comentado, trabajamos con un programa muy potente que se llama Cinema 4D. Es uno de los programas que está pegando más fuerte ahora en el sector, sobre todo en la parte creativa, en la parte de diseñadores. De todas formas, lo que aprendamos con este programa lo podremos aplicar a cualquier otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo ganas de que, creo que es enero o febrero, nos vemos por allí y a trabajar a fondo y, sobre todo, a disfrutar con el 3D. Luis, adelante. Muy bien, José María, muchas gracias. Este punto último que ha hecho José María es importante, más que conocer los programas en sí, se aprende la filosofía de trabajo. No solamente, por ejemplo, en el caso que me toca a mí o en el que habéis visto antes, no solamente son las técnicas de cada programa, sino es la filosofía de trabajo en lo que se emplea en cada uno de los programas y de los ámbitos. Bien, pues volvemos con Roberto Hoffman, ¿vale? Para hablarnos de la parte de la postproducción digital, ¿vale? Para aderezar, para darle un poco ese cierre al ámbito audiovisual. Buenas. Vamos ahora a hablar un poco de lo que sería la asignatura de postproducción. En este caso trabajaremos con After Effects, también trabajaremos con un poco de Cinema 4D, que ya tenéis la base que habéis trabajado en este caso con José María. En este caso lo que veremos directamente es cómo, digamos, a poder hacer diseño gráfico de movimiento, motion graphics, cómo pueden hacer en este caso cabeceras de introducción para un vídeo corporativo, cómo poder hacer una pieza audiovisual a través del diseño gráfico de movimiento. Veremos sobre todo lo que serían los 12 principios básicos de la animación, digamos, para en este caso tener una base técnica y teórica para aplicar en nuestros proyectos. Veremos también los fundamentos de After Effects desde cero, con lo cual, si no tenéis ningún conocimiento con el programa, lo adquiriréis en este caso con la asignatura. Los que ya tengan algo de conocimiento porque han trasteado el programa, porque ya tienen un poco de base con él, lo que haremos será en este caso profundizar y personalizar un poco la enseñanza en estos casos para que también en este caso evolucionen mientras el resto de alumnos va cogiendo un poco el ritmo en el programa. Luego también será un planteamiento de clases prácticas donde trabajaremos todos los conocimientos teórico-prácticos en este caso de la animación y del motion graphics y a través de, al final, varios proyectos de tipo creativo en el que pondréis en práctica todos los conocimientos y técnicas que hemos trabajado en clase. Es una de las asignaturas que, si os gusta, es de las que más tiempo os va a llevar porque siempre hay algo nuevo que aprender en el caso del motion graphics o del diseño gráfico en movimiento. Siempre hay algún plugin nuevo, algún efecto nuevo, algo que nos llama la atención y que queremos explotar, con lo cual, si os explica el gusanillo del 3D y After Effects, en este caso Motion Graphics, lo vais a pasar muy bien y le vais a dedicar muchísimo tiempo. A mí es una de las disciplinas, junto con la tipografía y la identidad corporativa, que más me gusta. Además, se puede aplicar también a identidad corporativa, como hacer cabeceras de introducción para una empresa o un vídeo promocional, con lo cual tiene mucho potencial comunicativo y a día de hoy, pues bueno, YouTube y los vídeos, digamos, es uno de los elementos o de los canales de comunicación principal de las empresas, con lo cual es primordial que un diseño gráfico, aparte de saber diseño gráfico, web, fotografía, etcétera, sepa también de crear un vídeo, crear una narrativa de un vídeo, crear un motion graphics en un momento dado, un vídeo explicativo. Por lo cual yo creo que lo vamos a pasar muy bien y es una asignatura que suele gustar muchísimo y que la gente se divierte mucho. Con lo cual también, como ha dicho José María, espero veros pronto. Muy bien, pues muchas gracias Roberto. Gracias, Roberto. Bien, pasamos a la tercera parte ya del melón, digamos, ¿no? Abrimos con la parte web, hemos visto gráfico, hemos visto web, gráfico, vídeo
y ahora abrimos la parte de web. Son varios profesores que pasarán por el aula, pero os dejo con Nacho Cañellas, que es la parte que se dedica a la parte más del diseño. Adelante, Nacho. Hola, buenas tardes. La asignatura de web la vamos a dividir en dos partes, lo que es el diseño y lo que es el desarrollo, la programación. Entonces, voy a empezar explicándoos un poco lo que es el diseño y cómo lo vamos a hacer en clase. Vamos a empezar viendo conceptos, digamos, básicos y cómo un poco la teoría la vamos a ir aplicando a lo que es la práctica. Y cómo los ejercicios vamos a ir, digamos, aumentando un poco la complejidad y vamos a ir ganando en los ejercicios, en los proyectos, digamos, interactividad con el proyecto en sí. Entonces, al principio vamos a empezar con maquetación, digamos, estática y veremos conceptos, digamos, un poco básicos de la jerarquización de los elementos y haremos diseño de la página en Photoshop y veremos cómo vamos a ir generando la arquitectura y diseño para crear una página web, pero con mucha importancia en el espacio negativo y en el microespacio y el macroespacio. Y la maquetación correcta y la jerarquización de los elementos dentro de lo que es la página web. Luego ya entramos en el proyecto, digamos, un poquito más desarrollado, que empezamos ya con el programa de Adobe XD y veréis cómo ganamos ya en interactividad y cómo vais a poder generar vuestros proyectos e interactuar con ellos, ¿vale? Esto es un programa que gusta mucho porque es muy interactivo. Veréis cómo podemos meter animaciones, cómo podemos ver que todos los elementos, digamos, cobran vida y todos los conceptos que hemos ido viendo en Photoshop los vamos a ver aplicados y en movimiento dentro de lo que es Adobe Photoshop en el proyecto vuestro. Luego, vamos a basarnos, digamos, en lo que es el diseño de la experiencia del usuario y vamos a ver cómo no solamente haremos proyecto web, sino que además veremos proyectos en aplicaciones móviles y varias resoluciones. Entonces, veremos lo que es el diseño adaptativo, los puntos de ruptura y veremos también conceptos de también, bueno, animación y cómo los elementos van a ir cambiando y moviéndose dentro de lo que es el proyecto, dependiendo de las resoluciones que vayamos cargando este proyecto nuestro. La asignatura es muy práctica y muy interactiva. Veréis que todo lo que vais a diseñar luego lo vais a poder ver en varios dispositivos. Lo vais a poder cargar en el iPad, lo vais a poder cargar en vuestro móvil, lo vais a poder llevar en el móvil, vais a poder navegar dentro de lo que es el proyecto. Vamos a ir prototipando todos estos proyectos. Haremos 3 proyectos, dos de una página web y luego haremos otro proyecto de lo que es una aplicación móvil. Y veréis cómo lo podéis cargar, ya os digo, en varios dispositivos. Bueno, pues nada, esto es lo que vais a poder ver en la asignatura de programación web. No tenéis que tener miedo al código porque realmente vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo paso a paso, de manera lenta, y vais a poder ver cómo es todo dinámico y vais a poder ver cómo vuestros proyectos los podéis cargar y interactuar con ellos. Y vamos a ir paso a paso. Hay varios programas que vamos a utilizar, como el Dreamweaver, y al final vamos a hacer un proyecto bastante grande basado en HTML y con la herramienta de WordPress y, como os digo, con el Dreamweaver. Hay varios lenguajes que vamos a utilizar. Bueno, básicamente lo que os digo, HTML y hojas de estilo CSS, y también veremos un poco de JavaScript, ¿vale? Vale, bueno, espero que os involucréis. Yo creo que la asignatura es muy atractiva, ya os digo, es muy interactiva y con varios proyectos y varios ejercicios prácticos que os van a ayudar a ir mejorando y desarrollándoos como diseñadores UI, UX e incluso desarrolladores web. ¿Vale? Muy bien, Nacho, pues muchas gracias. Bien, bueno, con esto finaliza, digamos, la parte de la docencia, a los que quiero, por supuesto, agradecer, creo que no lo he dicho antes, a todos los que se han, pues bueno, involucrado en la presentación, en estar presentes aquí también, porque quiero que sepáis que son días, pues bueno, de mucho ajetreo
con revisiones de exámenes y demás, y creo que es un poco también de agradecer que se hayan podido dedicar este tiempo a esta mañana. Bien, ¿todo esto bien para qué? Pues para formar, como hemos comentado cada uno de nosotros, todoterrenos digitales, y a los cuales quiero dar el paso a Alina Jonjala, que es un poco la representante de esos egresados del máster en creación digital y al que también quiero agradecer, por supuesto, la participación en esta jornada. Adelante, Alina. Hola a todos, muchas gracias, Luis. Soy Alina y soy antigua alumna del máster en creación digital y quiero contaros brevemente mi experiencia para, pues, igual os sentís identificados y veis que para mí fue súper gratificante esta experiencia, así que os quería comentar que yo venía de un contexto técnico, entonces buscaba un poco encaminarme en un ámbito más artístico y de diseño digital. Entonces, imaginaros mi sorpresa cuando veo el plan de estudios del máster y me encuentro que cubre todo el abanico de ámbitos que yo quería, que a mí me interesaban, y todo en un año. Entonces, me matriculé enseguida cuando vi fotografía, vídeo, diseño web, diseño de maquetación, o sea, lo vi todo tan bien condensado que dije, vale, a por esto. Entonces, de lo que más me llamó la atención al empezar el máster fue la cantidad de material que ponen a tu disposición desde la universidad para hacer todos los trabajos y todos los proyectos. Conforme pasaban los meses, la armonía entre profesores y compañeros obviamente iba creciendo y se creó un ambiente de trabajo muy familiar, muy cómodo, muy seguro. Eso a mí me aportó muchísimo, esa experiencia así más personal. Y luego de lo más gratificante, aparte de los compañeros, obviamente, fue la relación con los profesores, porque yo lo que veía era que, aparte de la profesionalidad de los profesores, de condensar, de ser eficientes en darte tanto contenido en tan poco tiempo, sin abrumarte, lo cual consiguieron, os tengo que decir. Luego la manera en la que se involucraban contigo, te hacían un seguimiento de tu aprendizaje, daba igual si venías desde, como algunos de mis compañeros que no tenían conocimientos de contenido, de diseño ni de nada de creación digital. Ellos estaban ahí ayudándote, explicándote todo paso a paso. Eso es de valorar positivamente, muchísimo. Y luego que si tenías ya una base, por ejemplo, yo que ya tenía base en fotografía y en vídeo, te motivan para que hagas cosas de nivel más alto, así que vas a aprender sí o sí. Respecto a la parte académica, pues claro, tener en cuenta que en un año yo aprendí de todo. Aprendí a diseñar una web, aprendí a modelar en 3D, que no tenía ni idea antes. Lo que decía José María antes, la curva de aprendizaje es, súper cómoda, no vais a tener ningún problema. Personalmente, por ejemplo, a mí me venía muy bien formarme de todo esto en un año. Entonces, es verdad que vais a tener que trabajar. Nosotros hacíamos muchos trabajos y muchos proyectos, pero eso compensaba muchísimo, porque era muy entretenido, era muy divertido hacer todos los trabajos y que te motivaba a buscar un poco tu creatividad. Por ejemplo, el TFM, el trabajo final de máster, súper práctico, al igual que toda la enseñanza es práctica, el TFM igual, no es el típico TFM teórico, sino que es como un gran proyecto donde se metía todo. Yo metí todo lo que había aprendido en mi TFM y me sirvió además de portfolio, de cara a buscar trabajo. Respecto a las prácticas, por ejemplo, que a muchos seguramente os interesa, yo tuve la suerte de que la UCV me ofreció entrar en una empresa de realidad aumentada y virtual. Estuve haciendo diseño de interfaces de las aplicaciones que creaban y, claro, tener a la universidad detrás haciéndote un seguimiento de si las prácticas te funcionan o no, pues te da mucha confianza y mucha seguridad. Al acabar el máster, yo a los pocos meses encontré trabajo en una empresa multinacional. Luego también estuve trabajando de autónoma, o sea, no faltaba trabajo. Y finalmente, pues mirad, he acabado trabajando aquí en la Universidad Católica de Valencia, en el Departamento de Servicios de e-Learning y Nuevas Tecnologías.
Así que imaginaros lo gratificante que es llevar un año y pico trabajando en proyectos súper innovadores, súper interesantes de e-learning, viendo que muchas de las cosas que estoy aplicando en mi trabajo las aprendí en el máster. Así que no os lo digo por decir, os lo digo porque de verdad este máster vale mucho la pena. Los profesores están ahí siempre, siempre, siempre atentos. Incluso yo cuando ya he acabado el máster han estado haciéndote un seguimiento, cómo estás, tu futuro laboral, cómo ha ido, te mandan ofertas de trabajo. Así que os lo recomiendo porque el amplio abanico que tenéis para luego elegir lo que os gusta, porque yo venía sin saber muy bien hacia dónde me quería dedicar. Entonces, ver de repente un abanico, tocarlo todo y cuando acabas decidir, vale, pues me gusta la programación web o me gusta, en mi caso, diseño de contenidos para educación online, pues es muy positivo. Así que muchas gracias a todos y espero que lo disfrutéis. Muy bien, Elena, pues muchas gracias por tus palabras y, bueno, también valorar, ¿no?, que ella fue, bueno, formamos a profesionales que luego la universidad, bueno, valoró también el trabajo y, por supuesto, de su formación que recaló en la propia universidad. Bien, pues para llegar finalmente a esa formación, para completarla, quiero dar paso a Fernando Tamariz como coordinador, también profesor del máster, pero como coordinador de las prácticas. Aquí podéis ver un elenco de empresas con las que se hacen las prácticas. Y no te quito más tiempo, Fernando, cuando quieras. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, Alina acaba de hablar un poco de las prácticas como exalumna, ahora también trabajando con nosotros aquí en la casa. Bueno, yo principalmente, que además muchos imagino que estaréis interesados lógicamente en el tema de las prácticas cuando nos apuntado a un máster de este tipo, dos factores fundamentales que creo que nos diferencian con respecto a lo mejor otras posibilidades, ¿no? El primero de ellos es que en las prácticas nosotros las personalizamos muchísimo. Luis ha hablado al principio en este caso de la presentación, un poco de una figura fundamental que ahora reclaman muchas empresas, ¿no? Y es un todoterreno digital. Eso es cierto que en los últimos años se está dando muchísimo y la verdad es que, bueno, el máster, pues como habéis visto, puedo ver en la presentación, pues en este caso, pues recoge un poco todas estas diferentes ámbitos, diseño gráfico, vídeo, fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas empresas hoy en día están, en este caso, solicitando este profesional, este todoterreno, pero también hay otras empresas las cuales a lo mejor no necesitan específicamente tanto esa diversidad y variedad en este caso, de posibilidades dentro de lo que es la creación digital, ¿no? A lo mejor algunas piden un poco más gente especializada en diseño gráfico, otro a lo mejor es en vídeo, otro en web. Aunque el máster la gente va a saber sí que es cierto que a lo mejor uno se quiere interesar más, por ejemplo, en la parte de diseño gráfico, ¿no? Entonces, nosotros personalizamos mucho las prácticas. Dejamos que los alumnos elijan un poco qué ámbito profesional, dentro de todo el abanico de posibilidades que tiene el máster, puedan trabajar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, un tema importante es que últimamente, sobre todo en las últimas ediciones del máster, prácticamente nosotros no llamábamos a las empresas para ver si nos cogen a gente, sino que eran las empresas las que nos llamaban y nos decían, oye, tenemos experiencia muy buena previamente con alumnos que nos habéis mandado el máster, con lo cual nos gustaría seguir repitiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es una señal bastante importante de que las cosas las hacemos bien, la gente sale muy preparada y las empresas están muy contentas. Las prácticas suelen ser unas 100 horas. Sí que es cierto que casi todo el mundo las suele hacer a partir de junio, julio, agosto, que es cuando acaba el máster o está cada gente terminando el máster y entonces ya ha adquirido muchos de los conocimientos previos y entonces pues la gente, como digo, pues por lo general suelen hacerlas a partir de los meses de verano, ¿no? Entre que están acabando el TFM y las prácticas. Empiezan a plantearlas. No obstante, si alguien durante el curso, una vez, por ejemplo, ha acabado pues, el primer módulo, la parte de fotografía o de ilustración vectorial y demás, quiere empezar a hacerlas porque ha surgido una buena oportunidad, pues sin problemas se puede empezar a plantear, ¿vale? Entonces, como digo, y veis ahí en la presentación, muchas posibilidades para trabajar en las prácticas, muchas agencias, estudios, agentes de publicidad, empresas propias que tienen departamentos de marketing potentes y en este caso, pues bueno, ahí, pues como digo, se puede personalizar muchísimo las prácticas. Y ahora, si os parece, os voy a dejar con Pedro Navarro, exalumno también en este caso del máster,
y que además él está trabajando en una agencia. Quizás un poco para que os cuente él su experiencia de alumno a agencia, pues en este caso, pues las necesidades que tiene la agencia y cómo él las pudo cubrir a través del máster. Pedro, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a participar en esta jornada. Bueno, como bien comenta Fernando, me llamo Pedro Navarro y soy responsable del departamento web de Branding. Es una agencia de publicidad en la que se ofrecen servicios muy vinculados a las asignaturas del máster, ¿no? Como pueden ser diseño gráfico, identidad corporativa, diseño y programación web, gestión de campañas publicitarias. Bueno, os quería comentar que efectivamente fui alumno de la primera edición del máster y la verdad es que guardo un gran recuerdo, principalmente por todo lo que me aportó a nivel humano y profesional. Desde entonces, pues bueno, establecimos un vínculo con el máster y he estado en contacto tanto con José María Lajara como Fernando Tamarit, acogiendo alumnos en prácticas dentro de la agencia. Comentaros que los estudios del máster me ayudaron a ampliar mi formación y abarcar nuevos campos profesionales. En mi caso, fueron la edición de vídeo, modelado 3D y postproducción digital. ¿Vale? Yo cursé el máster porque surgió una necesidad dentro de la empresa para abarcar un proyecto y gracias al máster pues pudimos abarcar este proyecto y resolverlo. Bueno, os quería comentar la experiencia con alumnos en prácticas. Nuestra experiencia siempre ha sido muy positiva. Llevamos acogiendo alumnos en prácticas desde hace más de 10 años. A nosotros lo que nos gusta cuando viene un alumno en prácticas a la empresa es una serie de valores, ¿no? A la hora de realizar las prácticas, ¿no? Estos valores serían la implicación, pues personas que se sientan involucradas en el proyecto en el que están participando para que trabajen más a gusto y que consigan que ese trabajo salga mucho mejor. Otro valor que nos gusta mucho, la creatividad, ¿vale? Que aporten nuevas ideas por parte del alumno siempre que ese proyecto lo permita. Iniciativa. Nos encanta que los alumnos en algún momento, dependiendo del proyecto, pues intenten resolver problemas que puedan surgir. Por ejemplo, desde buscar una foto de stock concreta hasta resolver un problema de maquetación de una web en dispositivos móviles. El cuarto valor que más destacaríamos sería el sentido de la responsabilidad. En nuestro caso, todos los proyectos en los que colaboran los alumnos de prácticas son reales e implican que no hayan errores, ¿no? En la entrega de este proyecto o en la publicación. Siempre, obviamente, bajo la supervisión del responsable del proyecto. Nos gusta que los alumnos sean críticos con el proyecto que se está realizando y le den la importancia que se merece. Pues esto implica revisar con detalle todo lo que se diseña / programa, siempre intentando minimizar este error. Es decir, que preferimos que el alumno no corra a la hora de hacer un proyecto, ¿no? Sino que se fije en detalle y, pues eso, intentar que no ocurra cuando publicamos esta web o hacemos la impresión de un catálogo que hayan errores. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, pues la publicación de un post en una web. Por ejemplo, un texto que te facilita el cliente que al copiar y pegar, pues no se ha revisado la maquetación o se ha detectado un error ortográfico y no se ha corregido. O una imagen que se tiene que subir al post y directamente pues se ha descargado de un banco de imágenes y no se ha optimizado previamente para poderla subir a ese post, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que nosotros entendemos como sentido de la responsabilidad. Otros valores también importantes que nos gustan de las alumnas y alumnos de prácticas, pues son la autonomía, ¿vale? Ser capaz de afrontar proyectos sin demasiada ayuda, ¿no? En un momento dado puede ocurrir que haya una carga de trabajo importante en la empresa y es de gran ayuda que dando las indicaciones justas de un proyecto, pues esta persona de prácticas sea capaz de avanzar de forma autónoma. La capacidad de comunicación. Nos gustan las personas que se comuniquen verbalmente con el equipo,
que no tengan miedo de proponer ideas, incluso que se unan a una reunión de un proyecto. Esto siempre ayudará a que el proceso de trabajo fluya mucho mejor, ¿no? Que no simplemente se limiten a recibir órdenes, sino que ellos tengan esta iniciativa. Y también quería destacar la capacidad de superación, ¿vale? No quedarse solo con lo que sabes, sino tener siempre la mente abierta a adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Cuando surja una necesidad. Obviamente no se les va a exigir lo mismo a los alumnos en prácticas que a un profesional, ¿no? Y gradualmente, en función de la evolución de las prácticas y las capacidades del alumno, pues se les irá dando tareas con más responsabilidad y complejidad. Algunos ejemplos de tareas que, por ejemplo, se hacen en A-Branding, pues cara a los alumnos de prácticas, pues la creación de wireframes, el diseño de una página web, la actualización de contenidos, diseño de un newsletter, realización de creatividades para redes sociales, la maquetación de un catálogo, programación de una web, entre otras cosas. Os quería un poco comentar una anécdota, ¿vale? Fueron un par de alumnos que pasaron por la agencia que se les ofreció una oportunidad laboral después de las prácticas. Eran personas con mucho talento y que en aquel momento aportaron mucho. Por desgracia, en ambos casos, ellos ya tenían planes para después del máster para viajar fuera de España, para seguir haciendo prácticas y ampliar idiomas, con lo cual no consiguieron formar parte de la plantilla de A-Branding, pero vamos, que siempre quedamos abiertos a ampliar el equipo cuando las circunstancias lo permitan. Luego, cara a la contratación de alumnos, pues bueno, es importante cómo se van a desarrollar las prácticas, ¿no? Es decir, el transcurso y la evolución del alumno dentro del proceso de prácticas. En caso de que no pudiera realizarse esta contratación, pues el contacto siempre lo guardamos de los alumnos por si apareciera una oportunidad laboral. Y ya por último, quería destacar cara a la contratación de una persona dentro del equipo es la importancia del portfolio. El portfolio es la mejor carta de presentación. Alina antes ya creo que lo ha comentado. Nos da a entender el estilo y aptitudes que tiene el alumno y cara a la incorporación para hacer prácticas en la empresa es importante. Recomendamos que este portfolio pues sea creativo, variado y con los mejores trabajos y capaz de seducir en poco tiempo. Os recomiendo que cuando acabéis el máster, pues os creéis un portfolio online, os compréis un dominio y mantengáis los proyectos actualizados. Comentaros que diariamente recibimos muchas peticiones por mail para formar parte del equipo y, bueno, siempre tiene más peso a aquella persona que nos envía un portfolio con una web con su portfolio de trabajos, ¿no? que a otra persona que envíe pues un sencillo currículum maquetado con Word. Muchas gracias. Muy bien, pues Pedro, muchas gracias también por tu tiempo de esta tarde de junio, para que siempre con nosotros. Y me quedo con algunas ideas que has dicho para dar paso finalmente al proyecto final, que también lo ha anticipado Alina y me va a ahorrar también parte de la presentación. Esa capacidad de superación que hablabas tú en las prácticas, también, por supuesto, lo aplicaremos al trabajo fin de máster, al proyecto global. Y una de las ideas que has comentado que me han gustado mucho, el tema de la capacidad de autonomía, por supuesto, que ser autónomo para poder llevar a cabo el trabajo final de máster, pero también la capacidad de comunicación, ¿no? Que para nada son incompatibles, sino más bien complementarios, ¿no? Autónomos para ser capaces de trabajar, pero también comunicar cuando tienes algún problema, ¿por qué no? O dudas o alternativas, podrás comunicar con tu tutor para hacer el trabajo o cualquier ámbito profesional, ¿vale? Pero concretamente el proyecto final de máster, que sepáis que es un trabajo, como ya decía Lina, un trabajo global, donde se aplican todo lo aprendido en el máster, en la parte gráfica, en la parte de vídeo, en la parte de web, orientado a la comunicación empresarial, que normalmente es la propia marca de cada uno, que como decía Lina, pues se hace tu propio portfolio. Bien, pues con esto agradecer a todos los que habéis participado activamente en la presentación, también a los que estáis, por supuesto, en casa, en el móvil, en el iPad, donde estéis, agradecer vuestra atención si habéis llegado hasta aquí. Y quiero pasar a Eugenia
García Armiñana para que nos planteen las preguntas que ha podido recabar o lo que ya consigue. Buenas tardes, Luis. Pues nada, muchas gracias. Desde el Servicio de Promoción de Posgrado os damos las gracias otra vez a todos los participantes y a todos los ponentes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. A mí lo que me queda es plantear algunas de las dudas que por experiencia nos van planteando los alumnos. La primera se la voy a plantear a Fernando, ya que es de prácticas, porque muchos alumnos se plantean si pueden hacer las prácticas fuera de Valencia. Sí, claro, evidentemente. A ver, nosotros en el grado tenemos sobre todo principalmente convenios en lo que es Valencia y alrededores, pero bueno, después de 15 años de trayectoria ha venido gente de Madrid, ha venido gente de fuera de España y siempre, pues bueno, ha surgido la posibilidad a lo mejor de firmar convenios en ciudades como Madrid, Barcelona, Castellón, incluso convenios con el extranjero. Entonces, principalmente, como digo, tenemos sobre todo muchos convenios en Valencia, pero también tenemos fuera de esta ciudad y siempre estamos abiertos a firmar nuevos convenios porque siempre surgen posibilidades para firmar nuevos convenios y ampliarlos. Muchas gracias. Pues nada, otra de las preguntas que normalmente se plantean los alumnos es si pueden utilizar su propio ordenador para trabajar en el aula. Y si hay exámenes, Luis, yo creo que eres el indicado para estas dos preguntas, ¿vale? Si hay exámenes y si pueden utilizar sus ordenadores. Bien, pregunta de examen. Bien, pues, a ver, por suerte creo para la mayoría puede ser que no haya exámenes, por supuesto, son trabajos que se van desarrollando durante el máster, ¿vale? En los distintos ámbitos, por empezar por la última pregunta. Se van complementando, se van aplicando lo desarrollado en clase y no, por suerte no hay exámenes que tengamos la tensión del momento, pero sí que hay una tensión de llegar a la práctica y eso sí que lo han podido dejar por ahí caer algunos profesores y también Alina. La carga de trabajo sí que se puede asimilar esa tensión de llegar a la presentación del día que toca, ¿no? De ese deadline a la hora de presentar un trabajo. Y por otra parte, sí, claro que también se pueden traer sus propios ordenadores, entiendo que portátiles, ¿vale? Trabajar con ellos, no importa que sea Mac o PC, no sé si estaremos familiarizados con el entorno, pero da igual que sea Mac que PC, mientras, bueno, lo que vamos a desarrollar son el paquete de Adobe fundamentalmente y Cinema 4D, más algún otro que no dependa de, lógicamente, más en el aspecto web, que no depende de Adobe, pero, bueno, por supuesto se pueden traer su propio ordenador y PC y Mac, eso ya es a elección de cada uno. Muchas gracias, Luis. Luego, otra de las preguntas que normalmente se plantean, y esta sí que la voy a poder responder yo, es la forma de hacer la reserva y qué precio tiene el máster. Bueno, este máster es un máster oficial, tiene un precio de 5.900 euros y ahora mismo está abierto el periodo de reservas. La reserva consiste, a través de la página web la podéis hacer, consiste en adelantar 300 euros. Esos 300 euros se descontarán del precio total y lo que queda se paga en 10 mensualidades. Desde que empieza el máster a final de septiembre o octubre hasta el mes de julio. Serían a 560 euros por 10 mensualidades. Tenemos política de becas y de descuentos. Podéis contactar con posgrado@ucv.es. Os vamos a dejar al final el email para que podáis contactar o que podáis venir a las oficinas de nuevos alumnos. Estamos tanto en Godella, en Alcira, como en la Plaza de la Almoina en Valencia y os podemos dar toda la información que preciséis. Y bueno, y por mi parte, pues no queda nada más que decir, volver a agradecer la asistencia tanto de los participantes como los que nos estáis viendo desde casa y doy paso de nuevo a Luis para que pueda despedir la jornada. Buenas tardes a todos. Bien, pues muchas gracias, Eugenia. Nada, simplemente agradecer y, por supuesto, la participación de todos, como decía antes. Y bueno, un detalle simplemente que aquí viene gente de detalle, ¿no? De todas partes, incluso del mundo, ¿vale? De esa parte del Atlántico incluso viene bastante gente y que, bueno, que ojalá nos podamos conocer ya en septiembre físicamente y resolver vuestras dudas de manera online a partir de ahora mismo. Muchas gracias.